Pues muy buenas noches, amigas, amigos. Me da muchísimo gusto recibirlos, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. De verdad, es para mí un súper placer y me siento inmensamente grande solo por el hecho de que estén aquí con nosotros y en especial mi adoradísima amiga Ángela Kohler, a quien tenemos el día de hoy aquí como invitada especial para nuestro programa. Pedro, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Ángela, gracias por estar aquí con nosotros. Y Ángela Kohler, bienvenida, amiga de mi alma, ¿cómo estás? Pero es que siempre es un gusto compartir contigo, con tu audiencia. Yo me siento en casa y me siento como en una conversación entre amigos aquí en la sala de nuestro hogar hablando. Así que, Ginaí, el honor es para mí y, por supuesto, gracias a quienes nos acompañan. Por supuesto que sí. Y muchísimas gracias a los que van a estar entrando con nosotros aquí y a los que nos van a ver en diferido, porque ustedes saben que este programa se estrena en YouTube y en Facebook la próxima semana y estaremos ahí listos para recibir las preguntas y toda aquella circunstancia que la gente tenga como inquietud. Estamos aquí para tratar de ayudarles y para servirles antes que otra cosa, cooperando justamente con este gran despertar de la conciencia. Bueno, pues este programa de hoy lo tenemos enfocado en el camino que vamos a hacer de aquí hasta nuestra siguiente parada triunfal, que va a ser el reto de las 4 masterclass que tenemos preparadas del 1 al 4 de diciembre. Y dentro de lo cual tenemos, pues bueno, vamos a hablar de una temática súper interesante, pero justamente por eso tengo aquí a nuestra amiga Ángela Kohler para que nos platique. Si ustedes recuerdan, ya la han visto con nosotros, la tuvimos con nosotros en el programa, en el lanzamiento de Musas Conscientes del 16 de octubre. Fue nuestra cara hermosa que recibió a toda la gente cuando te inscribiste, cuando estuviste ahí. La primera que te recibió fue ella. Wow. Bueno, pues hoy la tengo aquí justo para que nos hable acerca de lo que es el liderazgo compasivo, porque esto nos va a llevar a esa siguiente etapa que tenemos planeada y que es esta parte del reto del despertar de la musa interior, a través justamente de esta maravillosa herramienta que no se la pueden perder. Mi querida Ángela, es todo tuyo el escenario, amiga mía. Cuéntame, por favor, acerca de este liderazgo compasivo. Gracias, mi Gina. Y primero decirte que tú no paras, que es increíble cada actividad que realizas y todo lo que se viene. Por eso desde ahora reserven en sus agendas del 1 al 4 de diciembre para que estemos conectados con esas 4 masterclass. Y esto que estamos haciendo hoy es parte de ese preámbulo de lo que serán estas 4 actividades académicas en las cuales yo ya me pido estar en primera fila, porque cada encuentro con Ginaí es un encuentro lleno de aprendizaje, de enseñanzas, de reflexiones, de amor. Así que todos ustedes también a reservar ese espacio. Pues Ginaí, hace quizás un año y medio, un año, estoy haciendo un contexto. La pandemia empezó hace 20 meses exactamente, que la Organización Mundial de la Salud la declaró esta situación como pandemia. Y hace más o menos un año, a pesar de mi formación como psicóloga, yo no tenía una cercanía con el concepto de la compasión. Seguramente como muchas personas lo había escuchado, lo había quizás mencionado en algún momento, pero bajo mi formación occidental, normalmente asociaba el concepto de compasión con el concepto de lástima. Entonces, por eso casi nunca ese concepto hizo parte de mi lenguaje cotidiano. Pero un buen día ocurrió algo, y es que en medio de todo lo que vivimos en la humanidad, a causa de la pandemia, el dolor que vimos, el sufrimiento, la hambruna, las situaciones conflictivas que se presentaban en las familias, los divorcios. Simplemente un día, acá sentada, muy cómoda en mi casa donde vivo acá en Estados Unidos, en la ciudad de San Petersburg, me pregunté, dentro de ese ejercicio que permanente hago como ser humano y en esa conexión profunda que tengo con mi fuente, ¿será que Jesús llora cuando ve esta situación del mundo? Y a partir de ahí, de ese Jesús llora, se empieza a desatar una serie de reflexiones muy profundas,
porque en ese momento recuerdo que cuando yo trabajé durante 20 años en el sector público de mi país en cargos de gerencia, y en uno de ellos estuve 17 años y allí había un capellán. Y ese capellán alguna vez nos mencionó que el versículo más corto de la Biblia solo tiene 2 palabras. Jesús lloró. Juan 11:35. Y yo aquí no vengo a hablarles de religión, yo soy absolutamente respetuosa. Yo vengo a hablarles de liderazgo. Y un gran líder, indudablemente, es Jesús. Tanto así que 2000 años después aún lo recordamos. Alguien dirá, Ángela, ¿estás hablando de religión? No, estoy hablando de un líder de trascendencia. Tanto ha trascendido que 2000 años después sigue permanentemente haciendo parte de nuestra cotidianidad. Lo mencionamos, lo nombramos, lo tomamos como ejemplo, lo tomamos como referencia. ¿Quién no quiere venir al mundo y dejar un legado como el que dejó Jesús? Entonces, empecé a mirarlo a él como líder, además de esa condición que él tiene, pues de ser el Hijo de Dios, pero sobre todo me enfoqué en él, en esa condición de liderazgo y dije, las empresas y particularmente las organizaciones, entendidas ellas como organizaciones no gubernamentales, fundaciones, la misma familia, los líderes que debemos tener ahora deberían ser diferentes a los líderes que teníamos antes del inicio de la pandemia, porque de lo contrario, no aprendimos lo que este maestro vino a enseñarnos. Y cuando digo maestro, hablo de esta situación exterior llamada pandemia, porque este es un maestro para nosotros. La pandemia sí que es un maestro, y Ginay lo sabe muy bien y así nos lo ha expresado en varias ocasiones. Así que en ese momento empecé a unir como varios elementos, ese versículo de la Biblia, Jesús lloró, mirar a Jesús desde esa óptica de la compasión, saber que estamos atravesados, en ese momento cuando escribía este libro, estábamos atravesados por una cantidad de dolor y de sufrimiento en la humanidad, pero que además los líderes, y estoy hablando también de líderes políticos, de líderes religiosos, es decir, todas aquellas personas que deben tomar decisiones, también estaban atravesando por situaciones de muchos desafíos. Por eso dije, el líder que necesita el mundo en este momento debe ser un líder muy diferente al líder que existía antes del inicio de la pandemia. Y por lo menos, este es el legado que yo le quiero dejar a la humanidad. Mire, si en 20 años alguien viene y lee mi libro, esa fue la semilla que yo dejé sembrada a partir de esto que aprendí en esta convivencia que tuve con la pandemia. Ese sería también el mensaje para todos. ¿Qué le estamos dejando como legado a la humanidad después de estar viviendo lo que vivimos? Es que no todas las generaciones viven una pandemia. Esto no ocurre en todas las generaciones. Y nosotros, de alguna manera, aquí tenemos unas lecciones que interiorizar. ¿Qué lecciones estás aprendiendo tú a partir de esto? ¿Y qué legado estás dejando? Es una reflexión que dejo simplemente acá sobre la mesa. Volviendo al tema, entonces empecé a profundizar desde mi formación como psicóloga, he tenido varias maestrías en los temas de liderazgo, de gerencia. Dije, quiero investigar más sobre el concepto de la compasión. Ya me entró como la idea, porque es muy lindo cómo se une ese versículo de la Biblia de Jesús lloró, no porque fuera un hombre débil, sino porque él sintió profunda compasión cuando vio a los hermanos de Lázaro llorando por la muerte de su hermano. Esto se da todo en el contexto de la resurrección de Lázaro. Mire, Jesús no estaba triste porque Lázaro no iba a resucitar, sabía que a los 5 minutos lo iba a resucitar, tenía clarísimo a dónde iba. Él fue que se conectó emocionalmente con el dolor y el sufrimiento de los demás. Y eso es lo que hoy el mundo está reclamando. Líderes capaces de conectar con el sufrimiento y el dolor del otro, que no simplemente pasen de largo, que no simplemente digan, yo solo me protejo y cada uno sálvese como pueda. No, hoy necesitamos líderes capaces de conectar, de vincularse. Y eso fue la enseñanza del versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró, no porque fuera débil, no porque no supiera lo que iba a pasar, no porque estaba frustrado, porque se conectó emocionalmente con el dolor y el sufrimiento de alguien que sufría por la pérdida de su hermano. ¿Cuánto sufrimiento hemos tenido en este momento de pandemia? ¿Cuántas? Alrededor de 5 millones de personas han perdido la vida. Imagínense cuánto impacto ha generado esto en las familias, en la sociedad,
en las comunidades, en los países. Y si no tenemos líderes capaces de conectar con ese dolor y ese sufrimiento del otro, no aprendimos la lección. Así que me di a la tarea de investigar desde la ciencia qué es esto de la compasión y empieza en mí como ese deseo de investigar. Y dije, yo quiero saber más sobre la compasión. Y es donde encuentro esa hermosura de definición que tienen los orientales. Los orientales tienen clarísimo que la compasión es una de las virtudes más elevadas del ser humano. Yo decía, pero si yo siempre la confundí con la lástima, porque yo estoy permeada por una cultura, porque yo crecí en medio de una cultura occidental, donde esos elementos de trascendencia no se consideran importantes. Y por eso a mí me enseñaron que cuando usted siente compasión por alguien, está sintiendo lástima, y eso no es bueno. Entonces tampoco es bueno sentir compasión. Casi que lo anulábamos de nuestra vida. Y resulta que no. Me di a la tarea de investigar cuáles son las áreas cerebrales que se involucran cuando usted siente lástima y cuando siente compasión. Y las dos están absolutamente en estilos diferentes, en los conductos cerebrales. Imagínense esto tan maravilloso cuando yo pensé que las dos iban por un mismo camino. No, las dos están absolutamente separadas una de la otra, porque la lástima, allí misma se encierra el concepto, lastimar, cuando tú miras al otro, cuando tú miras el sufrimiento del otro desde el miedo, estás sintiendo lástima por esa persona. Cuando miras el sufrimiento del otro desde el amor, estás conectado con esa persona desde la compasión. Así que nunca miremos al otro por debajo de nosotros, nunca miramos al otro que yo estoy encima porque no tengo ese sufrimiento y el otro está sufriendo, entonces yo lo miro desde la lástima, desde mi posición y desde mi condición humana y desde una condición quizás de privilegio. No, porque todos somos iguales, absolutamente todos. Y la pandemia vino a recordarnos esto, un mensaje absolutamente esencial. Todos somos iguales. Estuvo en su mansión Brad Pitt durante la pandemia, en cuarentena, y estuvo el señor del campo también encerradito en su casa humilde. ¿Qué más lecciones de vida queremos que esto, por Dios? ¿Qué más lecciones queremos de la igualdad que tenemos en los seres humanos y que somos nosotros los que empezamos a hacer esas diferencias? Así que me empecé a cuestionar por qué nuestra cultura occidental ha venido manejando durante años ese concepto de liderazgo compasivo, o sobre todo la compasión asociada a la lástima, porque nosotros no hemos tenido el privilegio que han tenido otras, otras sociedades y otras culturas de ver más allá. Entonces, de hecho, este libro tiene 10 capítulos y el primero lo inicié hablando de la distinción entre compasión y lástima, porque hay que hacer pedagogía. Imagínate, lo primero es hacer pedagogía, que la compasión no es igual a la lástima, porque como no es un concepto que manejemos con toda la familiaridad, sino que es un concepto que nosotros hemos ido dejando de lado por aquella asociación malsana que hacemos con la lástima, por eso lo dejamos de lado. A partir de ahí también empiezo esa búsqueda entre qué significa la compasión para una cultura oriental y qué significa la compasión para una cultura como la nuestra. Y estamos a muchos años de diferencia, muchísimos. A nosotros aún nos falta mucho por llegar a ese nivel de trascendencia y de reflexión que tiene la cultura occidental. Así que de ellos hay que aprender demasiado y la verdad les hago la honra por todo lo que ellos han avanzado a diferencia nuestra, porque nosotros somos una cultura que solamente mira acá. Por eso hablar de calendario lunar, de numerología y de estas cosas a veces pareciera que estuviéramos hablando de algo diferente. No, los orientales nos llevan años trabajando en todos estos temas, años, y nosotros hasta ahora lo estamos incorporando en nuestro lenguaje. Por eso es que somos una cultura que de alguna manera no ha avanzado como se esperaría en la humanidad. A partir de allí, entonces, elaboro lo que son alrededor de unos 8 capítulos, donde estoy hablando básicamente de esa diferencia entre compasión y lástima. El primer capítulo, hablo también en un capítulo muy especial, y es qué pasa en el cerebro cuando tenemos actos compasivos.
Porque alguien dirá, Ángela, usted está hablando de humo. No, es que esto pasa por afectación de zonas cerebrales. O sea, esto es real, esto es ciencia. Aquí no estamos hablando de cosas básicas, banales. Esto pasa por tu cerebro cuando tú haces actos compasivos. Así que la compasión tiene algo muy hermoso, a diferencia de la empatía, porque algunos pueden decir, Ángela, ¿qué pasa entonces con la empatía, que también a veces es como de la misma familia de la compasión? Está bien. Nosotros usamos mucho más el término empatía que compasión, ¿es correcto? Pueden hacer con su... Utilizamos más Sí. porque quizás nos conecta más socialmente y culturalmente. Pero mire, la empatía es la puerta de entrada a la compasión. La diferencia es que usted con la empatía llega hasta el 50% de ese acto, es decir, cuando usted siente empatía se conecta con el otro emocionalmente, pero no actúa, simplemente se conecta emocionalmente. La compasión y lo hermoso de la compasión es que hace que tú te actives y acciones frente al otro. Voy a tomar el mismo ejemplo que ocurrió en Juan 11:35 cuando Jesús lloró. Digamos que Jesús se conectó emocionalmente con los hermanos de Lázaro y lloró porque sintió profunda compasión de ver el dolor de ellos. Pero les dice, bueno, hasta luego, no puedo hacer nada. No, ¿qué hizo? Pues resucitó al hermano. Es decir, hizo un acto, pasó al acto. ¿Cuántas veces le decían a Jesús, tenemos que despedir a la gente? Hay una multitud de gente y tenemos que despedirlos. No, ellos no tienen comida y nosotros tampoco. Pues vamos a buscar cómo les damos comida. Ven que Jesús no se quedaba con el solo hecho de sentir emocionalidad y conectividad con el otro, que es lo que nosotros llamamos la empatía. Él pasaba al acto, así lo llamamos los psicólogos, pasar al acto. Y lo que necesita nuestra sociedad es más personas que pasemos al acto. Porque sentir empatía, claro, muchos, pero nos quedamos como en el 50% de ese ejercicio humano. Sentir compasión es conectarme emocionalmente con el dolor del otro desde el amor y accionar. Y entonces ahí viene un concepto muy lindo que aquí en Estados Unidos se utiliza con mucha frecuencia y es el concepto de la autocompasión. Entonces nos dicen, no, pero a estos psicólogos ya que se les ocurrió, aquí se utiliza la terapia basada en la autocompasión. Y la autocompasión no es el victimizarme. Mire que cuando uno habla de autocompasión, casi que su mente lo lleva a conectar con algo y es, ¿será que se está diciendo, pobrecito yo, qué pesar de mí? Nada de eso. La autocompasión, que es una terapia de mucho ejercicio profesional acá por los psicólogos en Estados Unidos, básicamente lo que logra es que tú identifiques esas áreas de tu vida donde tú tienes que generar un nivel de fortaleza más alto. La primera compasión que tú tienes que tener es contigo mismo. Entonces, si pensamos que la compasión es accionar desde el amor, ¿cuál es la primera persona con la que tú tienes que accionar desde el amor? Creo que ya tienen la respuesta, nosotros. Tú no puedes accionar desde el amor hacia otros si no lo haces primero contigo mismo. Y nada tiene que ver con la lástima, con el victimismo. Borrémonos eso de la mente y por eso hay que hacer cierta pedagogía cuando de hablar de compasión se trata. Este también es otro capítulo que está acá, todo el concepto de la autocompasión y cómo se desarrolla la terapia basada en la autocompasión. Y ya luego lo que se me ocurrió hacer fue generar un modelo de liderazgo compasivo. Yo dije, bueno, esto tiene que aterrizar en algo, porque lo hermoso de la compasión es que no se queda en lo etéreo, en la nebulosa, sino que hay que poner pies en la tierra y hay que aterrizarlo. Entonces yo dije, bueno, yo fui una, entre comillas, una gran líder en mi país, tenía un equipo de más de 3.000 personas a las que coordinaba y fui una líder con muchos reconocimientos en términos de mi eficiencia, pero dije, ese rol de líder hoy tiene que ser un rol de líder diferente. Los líderes básicamente han pasado por tres grandes momentos. Un primer momento, que es el que llamamos el liderazgo de transacción, que es ese líder básicamente donde yo te doy y tú me das algo. Tú me das tu tiempo y tu talento y yo te doy un pago. ¿Sí? Básicamente ese era el vínculo que se generaba entre un empleado y un empresario. Vamos a llamarlo así. Estamos hablando de hace 60, 70 años, donde básicamente se manejaba todo el ejercicio
del vínculo con el otro desde una transacción, una mera transacción. Yo te doy y tú me das. Me das tu tiempo, tus talentos y yo te doy mi dinero a cambio de esos talentos y ese tiempo. Afortunadamente hemos venido migrando en estos últimos 20 años a lo que se denomina un liderazgo transformador. Entonces ya tenemos allí un liderazgo de transacción y hemos pasado ahora a un liderazgo de transformación. ¿Qué ocurre? El ser humano ya se pone en el centro de esa organización. No es solamente alguien con quien hacer una transacción, es alguien que tiene emociones, es alguien que tiene sentimientos, es alguien que tiene también unas situaciones de vida, es alguien que es un ser íntegro y entonces yo no puedo decirle deje los problemas en su casa cuando llegue acá. Es una persona que también va a llegar a la organización a veces con algunas situaciones emocionales que no le van a permitir tener una buena eficiencia. Entonces ya aparece el ser humano allí en el centro de todo lo que es ese ejercicio de organización y es por eso que empiezan a surgir todos los departamentos de desarrollo humano, todas las evaluaciones de desempeño, todos los planes de capacitación. De todo esto fue lo que yo me formé porque era la parte de la psicología que me gustaba. Allí fue donde yo me entrené una vez terminé mi carrera de psicología. Pero ¿qué pasa? Hoy las empresas quieren que después de vivir toda una pandemia, seguir trabajando con el mismo modelo de liderazgo que tenían. No, hoy estamos convocados al tercer momento de ese liderazgo. Entonces venimos, les recuerdo, de un liderazgo de transacción, 60 años. Hace 20 años, transformador. Y hoy estamos en un liderazgo que es el liderazgo trascendental. Esos son los líderes que necesitamos hoy. ¿Qué mejor muestra de un líder trascendental que Jesús? Esos son líderes trascendentales. Mire, líderes que después de 2000 años lo recordamos. No digamos ni por qué ni cómo, simplemente se les recuerda, se les referencia y hoy se le tiene como una gran figura de la humanidad. Líderes de trascendencia, la Madre Teresa de Calcuta. Líderes de trascendencia, Gandhi. Líderes de trascendencia, Martin Luther King Jr. Líderes de trascendencia, Juan Pablo II. Ellos son líderes de trascendencia. Eso quiere decir que son líderes que lograron traspasar un mero ejercicio de liderazgo para dejar una huella durante años. ¿Qué más podemos pedir hoy de un líder? Que sea un líder de trascendencia. Y trascender quiere decir ir más allá. Y estos líderes que yo les acabo de mencionar van más allá. Y ustedes me podrán decir, a ver, Ángela, ¿y usted está pretendiendo que yo sea un líder parecido a Juan Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta y Gandhi? Y yo te voy a decir, sí, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Qué tenían ellos que no tengas tú? ¿Cuál es la diferencia? Nosotros nos han enseñado normalmente a vernos como desde abajo. No, nosotros también tenemos que dejar una huella. ¿Cuál es la huella que tú quieres dejar? Y cuando hablamos de líderes, y esto es muy importante también aquí, Ginaí, y audiencia, tenerlo en cuenta, no nos estamos refiriendo a estos líderes de grandes organizaciones, nos estamos también refiriendo a lo que tú haces en casa, nos estamos refiriendo a lo que haces en la sociedad, nos estamos refiriendo a lo que haces con tu círculo más cercano. Allí hay un nivel de liderazgo y hoy los líderes tienen que pasar de ese liderazgo transformador a un liderazgo de trascendencia. Miren, no en vano pasó en la humanidad todo lo que ha pasado y en eso Ginaí nos da cátedra. Esto se veía, esto alguien lo sabía que iba a pasar. No nosotros los occidentales, que no tenemos esa capacidad de ver más allá, pero sí se sabía que esto iba a pasar. Y nosotros somos los privilegiados que nos tocó vivirlo. Ustedes dicen, pero Ángela, privilegiados en medio del dolor, del sufrimiento, de la tristeza y de la pobreza. Sí, porque esto es un maestro que vino inclusive a revolucionar la forma como nosotros queremos dejar una huella en la humanidad. Así que ese modelo de liderazgo, para mí, necesita el desarrollo de 9 competencias diferentes. Y voy a mencionarlas, pero primero voy a hacer un alto en el camino por si Ginaí o alguna persona de la audiencia quiere hacerme alguna pregunta. No, ¿qué más pregunta, hija mía? De verdad, esta forma de ver las cosas es lo que me encanta porque es justamente lo que da la pauta para que uno pueda encontrar ese hilo conductor que nos va a llevar al conocimiento de nosotros mismos, no solamente como personas, sino justamente como estos líderes que están trabajando con esta intención de lograr una modificación en tu entorno, en tu familia, en tu relación de pareja, en tu trabajo, en donde quiera que sea,
porque justamente es lo que nos integra como seres de verdadera conciencia y de verdadera compasión. Definitivamente. Me Conciencia. encanta. Esa es la palabra clave y es la palabra que acompaña a Musas, el despertar de la conciencia. Es eso. Y alguien dirá, Ángela, eso no existe, eso con qué se come, eso sí existe y tenemos que hacerlo. Y yo sueño con un mundo que esté absolutamente permeado por líderes trascendentales. Pero como el ejercicio de la compasión hay que materializarlo para que no se quede en la nebulosa, para que no se quede allí simplemente como un relato, pues yo me di a la tarea de mirar qué organizaciones ya han trabajado el modelo de liderazgo compasivo y me encontré a 2 aquí en Estados Unidos. En Latinoamérica, ninguna. O sea, este concepto no lo conoce nadie en Latinoamérica. Las primeras empresas que lo han empezado a incorporar están acá en Estados Unidos. Por lo tanto, toda la documentación estaba en inglés. ¿Quiénes lo han implementado con toda la fuerza? La red profesional más grande del mundo que se llama LinkedIn o LinkedIn. Ellos trabajan el modelo de liderazgo compasivo hace alrededor de 5 años y Google lo empezó a incorporar hace aproximadamente 2 años. Mire, ellos no le van a decir a usted cómo, porque ellos no le van a entregar la fórmula de la Coca-Cola. Ellos simplemente le van a decir, nosotros incorporamos el modelo de liderazgo compasivo unido al humanismo. Es que hoy estamos llevados y motivados hacia ese elemento del humanismo. Y qué mejor humanismo que la compasión, que es la virtud más grande del ser humano. Así que empecé a revisar algunos papers y algunas entrevistas que les hacían a los fundadores tanto de LinkedIn como de Google y dije, por aquí está la clave. Ellos en algún momento tienen que entregar pistas, pues las iban entregando, las iban soltando. Y yo empecé a tomar toda esa información, entonces de alguna manera me rodeé de muchos documentos, de testimonios, de entrevistas, de publicaciones, y así fue como nació el desarrollo de estas 9 competencias. Y me encantará saber que pongo a disposición de la humanidad, particularmente de mis países latinos, este desarrollo que hicimos, que finalmente es para ellos, porque las empresas que quieran sobrevivir hoy tienen que tener un modelo de liderazgo diferente. No pueden tener resultados distintos haciendo lo mismo, no pueden. Esa es una regla de oro, pero no la repetimos, pero lo seguimos haciendo. Entonces, el modelo de liderazgo compasivo quedó muy bien organizado porque es un acróstico de la palabra compasivo. Entonces, esto también nos genera algo que sabe Ginay, que me gusta mucho, que es la mnemotecnia, cómo generar aprendizajes de manera más rápida. Entonces, esas 9 competencias que están a modo de acróstico empiezan con la primera, que es la C. Un líder compasivo cuida de sí mismo y de los demás. Y ese cuidado de sí mismo es un cuidado físico, mental, emocional y espiritual. Ese concepto de cuidarse a sí mismo, pero no cuidar al otro, no, es egoísta. O cuidar a los otros y descuidarse a sí mismo, no, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Y en el desarrollo de cada una de estas competencias, yo empecé a hablar de mi situación como gerente y yo miraba cómo yo no me cuidaba cuando yo era gerente porque yo no asistía al gimnasio. El tema del yoga y la relajación no eran para mí porque además yo sentía que quienes se dedicaban a eso no tenían nada más importante que hacer en su vida y que no eran exitosas como yo o no eran exitosos como yo. Entonces, si yo no me cuidaba a mí mismo, yo tampoco le permitía a mi gente asistir a ese tipo de actividades. ¿Sí ven lo importante que es que primero me cuide yo para después cuidar a los demás? ¿Qué pasa cuando subimos a un avión y nos dan todas las instrucciones de vuelo? ¿Qué ocurre? Cuando ocurre una pérdida de despresurización, cae la máscara a tu asiento. ¿A ti qué te dicen? ¿Ponla primero al del lado o póntela tú? Póntela tú. Tú te salvas para que puedas salvar al otro. Por eso estos líderes que cuidan de sí mismo y de los demás hoy cobran mucha importancia, sobre todo en una etapa de pandemia, donde hay que saber que a las personas hay que cuidarlas, hay que protegerlas, pero primero cuidar de sí mismo y de los demás. El líder compasivo, por la O, observa desde el otro. Esto es lo que comúnmente llamamos en mi país y en algunos países de América Latina, ponerse en el lugar del otro. Mire, si yo a ustedes les digo, Ginay, hagamos este ejercicio. Tú que estás viendo al frente, dígame un solo elemento que tú estás viendo al frente tuyo.
Mi computadora. Tu computadora, perfecto. Y yo estoy viendo una vela. ¿Cuál de las dos tiene la razón? ¿Las Las dos? dos. Las dos. Las dos. Entonces yo no le puedo decir, Gina, ay, qué pena, pero yo no estoy viendo eso. Pero es que es tu mirada, es que es tu observador. Tú tienes tu observador en tu computadora y yo lo tengo en una pequeña velita que tengo encendida. Y eso pasa mucho en las organizaciones. Y allí hablo de algo que me ocurría con bastante frecuencia. Y es que normalmente llegaba a mi escritorio uno de los directivos y me decía, jefe, tengo que decirle que definitivamente hay que cancelarle el contrato a Pedro Pérez. Definitivamente es muy mal empleado. Perfecto, claro, Juan Carlos, siéntate y ya hablamos. Por favor, me buscan a Pedro Pérez. No, no, Ángela, pero ¿por qué? Claro, es que tengo que hablar con los dos. Es que si usted viene a hablarme de alguien, esa persona tiene que estar presente, porque entonces el otro no puede defenderse. Así que cuando iban donde mí, sabía que siempre iban las dos personas. Yo jamás escuchaba una sola versión, porque cuando nos quedamos con una sola versión, corremos el riesgo de tomar decisiones equivocadas. Ustedes, con seguridad, como yo, crecimos leyendo historias y cuentos y fábulas. Hay una muy común que es la de Caperucita Roja. ¿La recuerdan? Claro. Claro, y entonces allí encontramos a una Caperucita Roja que desafortunadamente fue de alguna manera como invadida por el lobo y sale un héroe que es el cazador. ¿Alguna vez escucharon al lobo? ¿Alguna vez en algún relato alguien le dio la palabra al lobo para decir qué fue lo que pasó? Yo ahí les cuento la versión de esa misma historia vista desde el lobo. ¿Y saben ustedes qué van a decir al final? Tantos años estuve equivocado. Es que nunca nadie le dio a la palabra. Todos nos quedamos con un solo relato, con una sola mirada. Y eso en las organizaciones es absolutamente riesgoso. Por eso, la segunda competencia que debe desarrollar un líder es observar desde el otro. Y observar desde el otro también implica saber qué pasa en la vida del otro, saber por qué situaciones está pasando el otro, saber qué retos y desafíos está enfrentando el otro. Como es de fácil mirar desde donde uno está, desde una posición cómoda en un escritorio de gerencia, como es de cómodo porque no tiene que coger un bus que lo lleve a la oficina que tarda 2 horas, tan cómodo, porque no ver desde el otro, la condición, el sufrimiento, el dolor del otro. Hay que ver desde el otro. ¿Cuántas veces juzgamos a un colaborador porque llega media hora tarde? Pero es que no tenía con quién dejar los niños para llevarlos a la guardería. Y eso me conmueve, se me quiebra hasta la voz, porque nosotros somos muy buenos para juzgar, señalar, pero cuando tú señalas a alguien, 4 dedos te señalan a ti. Por eso observar desde el otro, para mí, se ha convertido en un mantra precioso. Yo tenía muchas dificultades, mi esposo es un ciudadano americano y teníamos muchas dificultades de convivencia precisamente por ese tema de cultura. Cuando aprendí a mirarlo desde él y no desde mí, hemos tenido una convivencia hermosa, porque miro desde él, no lo miro desde mí. Entonces, observar desde el otro, de verdad que te genera un vínculo con los demás y aprender a conectarte con los demás desde lo genuino, que es impresionante. La tercera competencia es la M, de compasivo. Estos líderes mentorean a su equipo. Y alguien dirá, Ángela, esa palabra mentor es una palabra como muy extraña. No, es una palabra que utilizaban los griegos, que utilizaba Homero en la Odisea. O sea, esto viene de años. ¿Sabe qué significa mentorear? Significa acompañar, significa ser maestro para alguien. No vas a hacer tú el trabajo de alguien, vas a acompañarlo para que esa persona lo haga bien, porque tú ya transitaste ese camino. Esa es la diferencia entre un coach y un mentor. Los mentores ya transitamos el camino del liderazgo. Por ejemplo, Ángela, cuando estaba en su cargo de gerencia y le ponían a alguien a que la asesorara, yo no permitía, un poco el ego también, que viniera alguien que nunca había gerenciado a decirme cómo hacerlo. Porque es que es muy distinto cuando alguien lo hace desde una cátedra, desde un escritorio sentado en la academia, como cuando la primera vez que yo fui a dar mi cátedra de emprendimiento recién salida de la universidad en el año 99 y dicto mi cátedra de emprendimiento a unos estudiantes y al final, 3 meses después, me dice un estudiante, me levanta la mano y yo, por fin me van a preguntar algo, qué maravilla, a ver si le damos dinámica a esta clase tan sosa.
Me dice el estudiante, profe, usted viene aquí a hablarnos de emprendimiento y muy bien, muy organizada, pero cuénteme usted cuántas empresas ha tenido. No, ninguna, profe. Entonces usted no sirve para dar cátedra de emprendimiento, porque hay mucha diferencia entre lo que usted aprendió en la academia y lo que nosotros, los empresarios, vivimos en la vida real. Y desde ese día dije, jamás, jamás vuelvo a hablar de algo que yo no haya hecho. Entonces, cuando mentoreamos a nuestro equipo, quiere decir que nosotros nos ponemos como ejemplo de eso que hay que hacer, de un camino que ya hemos transitado y tomamos al otro de manera fraternal y lo acompañamos a recorrer el camino que él tiene que recorrer. Nadie recorre el camino por nadie, pero mentorear es de los procesos más hermosos que hay porque es arroparlo y acompañarlo para que él también recorra ese camino. La cuarta competencia, con la P. Estos líderes tienen un propósito personal y colectivo. Para mí es fundamental que tú cada vez que te acuestes y te levantes tengas un propósito en mente, porque así lo hacemos Gina y yo. Tenemos un propósito y nos levantamos y por eso nuestras agendas son repletas, porque sabemos qué es lo que tenemos que hacer cada día. Por eso ese líder, el líder que no tenga un propósito, es un líder que deambula, está perdido, no tiene una ruta, no tiene un mapa de navegación. Cuando tiene un propósito propio, porque lo debe tener para él, pero que además lo comparta. Por eso hablamos de un propósito personal y colectivo. Su propósito tiene que estar también alineado con el propósito de la organización. Pero primero el de él. Mire, estoy segura, y se los digo yo, que renuncié a mi trabajo hace 5 años porque yo ya no me sentía cómoda, aunque llevaba una carrera en ascenso, pero yo ya no me sentía cómoda. ¿Saben por qué? Porque una vez alguien me hizo esta pregunta: Ángela, ¿tú sabes cuál es el sentido profundo de tu existencia? Y yo, ¿qué? Wow. Pensé que me iba a preguntar por las metas, por los indicadores, por el ROI, por el sentido profundo de mi existencia. Y me fui para la casa tan frustrada. Y al mes renuncié. Al mes. Dije, no soy capaz. Tiene razón. Yo aquí tengo claridad frente a las metas que está haciendo una entidad tan grande como el Ministerio de Educación. Estoy todo el día rodeada de senadores, de congresistas, del presidente, pero me preguntan cuál es el sentido profundo de mi existencia y no tengo idea. No, 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 Ángela, esto tiene que parar. Y por eso fue que renuncié hace 5 años y me vine para acá, particularmente a hacer labores de voluntariado. Y sentía que haciendo esas labores de voluntariado podía conectar con esa esencia. Por eso estoy segura que hoy muchos líderes que ocupan altos cargos no tienen ni idea cuál es su propósito de vida. Y si no tienen ni idea cuál es su propósito de vida, menos van a tener una coherencia entre su propósito de vida personal y su propósito de vida colectivo. Y el propósito de vida no es algo que esté afuera, es algo que está dentro. Y en este primer libro que hablo de propósito de vida, que es un libro muy lindo, es un libro que dedico a mi madre, se llama Alcanza el éxito conectando con tus 5 ex. Mi madre fue asesinada hace 32 años frente a mí y fue un momento muy doloroso, de mucho quiebre, pero al contrario, eso también nos da fuerza y valentía para seguir, porque a las personas se les puede eliminar, pero nunca lo que ellos representan. Y mi madre fue una gran líder social y por eso perdió su vida, pero no, nunca sus ideales, porque sus hijos de alguna manera recogimos sus banderas y seguimos. Entonces, cuando hablo de propósito de vida en este libro, yo lo asocio a esto que es una anécdota del gran artista Miguel Ángel. Miguel Ángel, el gran artista de los años 1500, y un aprendiz se le acerca y le dice, maestro, ¿usted cómo hace para que estas obras tan hermosas vean la luz del día? Me refiero al David, al Moisés y a tantas obras majestuosas. Y él dice, nada, yo solo tuve que retirar lo que sobra, porque la obra de arte estaba dentro de la piedra. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. La obra de arte somos nosotros y está dentro, solo que no hemos retirado lo que nos sobra. La tristeza, el miedo, el dolor, el rencor, eso no lo hemos retirado. Y por eso yo digo en este libro, no mueras con la escultura dentro de ti. ¿Cuántas personas mueren sin ver su escultura? Sin que su escultura vea la luz del día. ¿Qué debes retirar para que esa escultura preciosa que eres tú vea la luz del día? Y ahí está el propósito. Y yo resumo mi propósito en una sola palabra: servicio.
pero esto tiene que pasar de ser una palabra a ser una acción. Y Ginaí lo sabe. Ginaí, tú y yo somos mujeres de servicio. Siempre está. Ángela, quiero invitarte a una conferencia, pero es que es muy tarde, es que es a las 9 de la noche, hora Miami. No importa, Ginaí, no importa. Mi familia está acostada, no importa. Pero si este mensaje hoy llega a una sola persona, y así lo dijo Martin Luther King Jr., habrá valido la pena quedarme esta noche con ustedes. Si una parte de este mensaje llega a una sola persona, habrá valido la pena pasar por acá. Así que somos mujeres de servicio y ustedes seguramente también lo son y por eso están acá conectados con este tema. Y cuando tú no tienes entonces claro ese propósito personal, ¿cómo vas a poder conectar con el propósito de empresa? No puedes. Y hoy la mayoría de líderes, y se los aseguro, están perdidos. No tienen claro cuál es su propósito. Y su propósito está asociado a unas metas y a unos éxitos que la sociedad le ha impuesto. Etiquetas, títulos, rangos. Y eso es pasajero. El propósito lo tienes que definir desde aquello que nadie te va a arrebatar. A mí mi título me lo quitan. A mí mi cargo ya se me acabó. No es que lo dejé hace 5 años, se acabó. Yo me defino desde mi esencia, desde lo que nadie me va a quitar, no desde lo que he ido acumulando a lo largo de mi vida. Así que esa es la cuarta competencia de un líder compasivo. La quinta competencia por la A. Este líder compasivo es adaptado al cambio. Imagínense lo importante en este momento, cuando los líderes tuvieron que tomar decisiones rápidas de reubicar a su equipo de colaboradores, de hacer todo el ejercicio de trabajar desde el hogar. Tienen que tomar decisiones rápidas y estar adaptados al cambio. Mire, no podemos quedarnos en el lamento. No, porque mientras unos lloran, el otro vende pañuelos. Y entonces, ¿qué tipo de líderes queremos? ¿El que llora o el que vende pañuelos? No, necesitamos el líder rápido, tome decisiones rápido. Hay que reubicar personal a la casa, nos vamos para la casa, hay que ubicarle allá su oficina, hay que cambiar metas, vamos a cambiar metas y vamos a ajustar. No nos podemos quedar en el lamento, que es que vino la pandemia. Pues sí, y nos cogió a todos. Y hablar de pandemia y hablar de mundo es lo mismo, porque la pandemia es mundial, por eso estamos hablando que todos estamos en esta misma casa. Así que ese líder tiene que ser adaptado al cambio, pero ese cambio con optimismo, con positivismo, no con lamentación, no, ni con victimización. Hay que adaptarnos y entonces las metas se nos cayeron, pues vamos a hacer algo para que esas metas se recuperen o esos indicadores, etcétera, pero ese líder ante todo tiene que ser un líder adaptado al cambio. Esta me encanta. La sexta competencia de un líder compasivo, con la S. Sirven a todos los seres vivos. Sirven a todos los seres vivos. Mire, no estoy diciendo que solamente sirven a sus iguales. Yo aquí estoy involucrando. ¿Qué acaba de pasar en el mundo? La COP26. ¿Qué está pasando con la naturaleza? Es que nosotros nos creemos dueños de todo esto y nosotros solo somos inquilinos. ¿Y en qué momento nos apropiamos de esto como si fuera nuestro? No, nosotros somos inquilinos. Cuando a usted le prestan una casa para vivir, ¿usted cómo la trataría? Perfecto, bien, para que nunca lo saquen de allá y nunca lo desalojen, ¿cierto? Pero no, nosotros nos vinimos acá como si todo esto fuera nuestro. Entonces piensen que ustedes les prestaron un hogar para vivir y ustedes hacen la rumba, ustedes tumban las puertas, ustedes rayan, ustedes destruyen el jardín y aún así quieren que el dueño permita que ustedes vivan allá. En algún momento, ¿sabe qué va a decir el dueño? Por favor, me puede desocupar. Es que usted no es el dueño, soy yo. Y así tenemos que sentirnos nosotros. Por eso el servir a todos los seres vivos pasa por servir a nuestros iguales, a la naturaleza y a los animales. Y mire que en eso los millennials nos dan cátedra. Ellos son muy amantes de la naturaleza, del cuidado y la protección de la naturaleza y de los animales. A ellos los honro, a los millennials que nos han puesto como de nuevo, como que nos han confrontado frente a esa realidad que también son nuestros hermanos. La naturaleza es un ser vivo, vivo. Y los animales ni se diga, por favor. Los animales sienten, los animales sufren. Y nosotros, ¿qué les estamos generando a ellos? Con esto vamos ya cerrando la séptima competencia con la I. Es íntegro en su vida. La primera competencia que John Maxwell nos trae dentro del proceso de liderazgo. Esa coherencia y consistencia entre el pensar
el decir y el hacer. Ah, es que un líder se comporta así en la empresa, pero en su casa, en la calle, esa coherencia entre el pensar, decir y el hacer. Por eso a eso se le llama integralidad. Integralidad, todo un ejercicio de coherencia. Si es que yo soy una mujer de servicio, pero todo lo que hago es cuánto me vas a pagar. Pero Ángela, estamos de servicio. Ah, no, pero pues es que eso hay que decirlo, pero no hay que hacerlo. Es que cuando tú encuentres incoherencia entre lo que una persona hace y una persona dice, siempre quédate con lo que hace. Siempre. Porque es la acción la que realmente va a marcar el ejercicio de esa persona. No lo que dice. Decir es muy fácil. Por eso cuando exista incoherencia en una persona entre el decir y el hacer, siempre quédate con el hacer. Siempre. Eso es lo que determina a una persona. Un líder compasivo, con V, tiene una visión estratégica. Pero mire, no es ese tipo de visiones que desarrollábamos hace 15 años en las organizaciones y poníamos en la gerencia. Al 2030 nuestra empresa va a ser el líder mundial en... Eso nunca se cumplía. Ese papelito nadie lo miraba. Eso servía de decoración en la oficina. El líder tiene que tener una visión de presente. Cuando uno habla de visión estratégica, está hablando como 15, 20, 30 años. ¿Sabe cuál es la visión estratégica? ¿Qué va a pasar en una semana? Porque el mundo está cambiando tan rápido que en una semana puede ocurrir algo grande en el mundo y puede cambiar significativamente toda la estructura de esa organización, todo su enfoque estratégico. Por eso cuando hablamos de visión estratégica no estamos hablando de esos plazos de 20 y 30 años que nos poníamos antes. Estamos hablando con visión de presente. Mire, visión estratégica con mirada de presente. Hoy y en una semana, ¿dónde vamos a estar? En la próxima semana. Y eso es un reto para los líderes que normalmente planeaban con una visión a 20 y 30 años. Ya no. Y por último, y para mí, la más importante, y por eso está la base y en el centro de todo este modelo de liderazgo compasivo, con la O, es que un líder compasivo obra desde el amor, no desde el miedo, desde el amor, que es la fuerza más poderosa que mueve al ser humano. El ser humano solo lo mueven dos fuerzas, y esto cerebralmente hablando, el amor y el miedo. ¿Por dónde están los líderes nuestros? Y creo que ustedes pueden tenerlo en su mente. ¿Qué tipo de líderes hemos tenido? ¿Que han obrado desde el miedo o que han obrado desde el amor? ¿Cuál creen ustedes que va a ser un líder de trascendencia? Este, por supuesto. ¿Qué tienen en común los líderes de trascendencia? Que obraron desde el amor. Y que tienen las otras 8 competencias, pero por eso esta la puse a la base. Porque este líder tiene que obrar desde el amor. Esas son las 9 competencias que para mí tiene que desarrollar y aplicar un líder de una organización que hoy realmente quiera sobrevivir. Hasta acá, no sé, Gina, si hay otra pregunta. No, yo creo que ahorita justamente lo que hay son aplausos. De verdad que yo te quiero para presidenta. De verdad, Ángela, es tan apasionante escucharte porque yo siento esa conexión, siento ese deseo de salir corriendo y hacer esa acción y de no quedarme solamente aquí sentada escuchando y digo, wow, qué inspiración más maravillosa para que verdaderamente pueda encontrar, cuando menos, este punto que estamos intentando nosotros ayudarle a la gente a que despierte nuevamente en sí, que es ese punto de inspiración que está allá adentro. Todos lo tenemos, ahí está, justo igual que tú, esta inquietud, esta necesidad de salir a buscar, de investigar y de entender. A mí me ha llevado a darme cuenta que dentro de cada una de estas personas existe ese punto de nobleza tan elevado, que es la conexión que tenemos con este origen, como quiera que sea que cada quien lo conceptualice, para verdaderamente manifestarnos en esta tierra. Y estar aquí sin tener esta conciencia expandida y encontrar ese punto de inspiración primero en nosotros es venir a perder el tiempo. Llevamos demasiados años. ¿Por qué no damos ese paso ya? Y tenemos que hacerlo. Somos la punta de lanza que va a permitir o que va a dar la pauta para que las siguientes generaciones lleguen a ese milenio de luz que yo estoy segura que va a existir. Así es.
con nosotros o sin nosotros, va a existir definitivamente. Entonces hagamos la parte que nos corresponde. Y este es justo el punto de querer hacer que la gente despierte y hacia dónde vamos con esta inspiración. Y no me digan todos los que están aquí presentes que no es un mujerononón este que acaba de hablar, para que esté con nosotros en el reto del próximo año, porque justamente las 4 sesiones que vamos a tener el próximo 1, 2, 3 y 4 de diciembre, estas masterclass que vamos a estar dictando con la intención de empezar con este trabajo congruente como lo está planteando Ángela Kohler, es justo llegar a ese punto, el poder escuchar este llamado, el poner atención a lo que está sucediendo en torno a ti y primero dentro de ti, para que con la reflexión puedas empezar a actuar y llegar a despertar a esta musa. Y si me permiten, solo quiero enseñarles una muestrita de lo que va a haber el próximo año, porque Ángela, casualmente, y vamos a poner esto entre comillas, va a ser quien nos colabore en el... Madre de Dios, ¿cómo que no se abrió ahora? Ya voy a empezar. Pero sí le puse que quería yo que fuera en otra ventana. A ver, espérenme, porque yo ya no sé qué estoy haciendo aquí, nunca sé lo que estoy haciendo. A ver Sé si es compasiva verdad. contigo misma, mi Gina, y tú Conmigo siempre misma, sabes lo ahí que estás voy. haciendo. Eso. ¿Se ve? ¿Se ve esta hermosura? ¿Sí se ve o no Eh, se ve? ¿O se está ve como en nada un más la archivo. página? Está como un archivo, no está solo la página tuya. A ver, No, déjame compartir. A ver, vamos a ver. Dejé de compartir y voy a volver a regresar y a pedir que pueda yo compartir, porque de verdad es mi manera de honrar este conocimiento, esta presencia, ¿no? Saben que no sé por qué me lo ponen pequeñito a pesar de que lo tengo abierto. Déjenme ver qué pasa si le doy así. Pues es que ya lo tengo doblemente y no me permite hacerlo. No sé por qué. Déjenme ver si le doy desde una pestaña en lugar de... Ah, no, es que dice que esto sería para animaciones y películas y... No. Mm, caramba, te quería dar una sorpresa, mi querida. ¡Ah, ya apareció! Ya se dejó. ¡Yes! Sí, ¿verdad? aquí va a empezar. A ver. ¡Ay! ¡Qué bien! Yo no sabía de esto que Gina ahí está mostrando acá. Pues no había visto esta Bueno, imagen tan hermosa. pues esta le pertenece al mes de junio y tiene una razón de ser, no precisamente porque Ángela esté metida dentro de esta situación. A mí me encanta la firmeza de esta hermosa taurita, pero es muy importante que la semilla firme y fuerte que puede sembrar una mujer como Ángela vaya justo a la semilla de la mente que puede crear. Y esa mente que puede crear está justamente en este mes de junio. Entonces, estamos escogiendo que para cada uno de los meses del próximo año podamos tener a una de estas hermosas personalidades, de estas hermosas musas. Espero que cuando Cuautli escuche y vea la suya no vaya a decir hermosa musa soy, pero bueno, que realmente tengan este proceso de inspiración y se dediquen a estar haciendo este trabajo que vamos a hacer y que va a comenzar con estas 4 clases que vamos a tener en el 1, 2, 3 y 4 de diciembre. Yo espero que esto sea más que motivante para poder hacer esta decisión, tomar esta acción de la que nos estaba hablando Ángela y finalmente llevarnos hasta donde solamente nosotros somos capaces de llegar. De eso se trata esto. No es que alguien te empuje, no es que alguien te jale, no es que alguien te provoque, sino simple y sencillamente poner encima de la mesa una serie de herramientas que con la maestría que lo acaba de hacer Ángela Kohler pueda llegar hasta la fibra más profunda de tu corazón y preguntarte, ¿qué estás haciendo por ti? ¿En dónde está ese líder compasivo que traes allá adentro y al que no le has quitado todas las moronitas que están aquí afuera? ¿No?
Entonces simplemente es cuando tienes ganas de salir y agarrar el cincel y el martillo y empezar a decir, así Ángela, así estoy, por ahí es el camino, Y ¿verdad? empezar a retirar aquello que sobra para que salga esa escultura resplandeciente que es cada uno. Gracias, Así Ginaí. es, Qué hermoso. así es, corazón. Pues bueno, yo no sé si alguno de ustedes tengan alguna pregunta, inquietud, comentario, algo que quieran decir, mensaje más bello, gracias Luz Gracias, Luz Maxi. María. Qué hermosa. Además, ese azul te sienta muy bien, Luz María. Sí, yo parece que nos pusimos de acuerdo ahora todo el mundo, ¿verdad? Todas andamos de azul. Hasta Pedro anda de Hasta azul Pedro. también, miren. Adelante, Pedro. Pues felicidades, Ángela. Lo que haces tiene mucho significado. Es impresionante escucharte. Trabajo lo mismo y te voy a decir, es muy importante lo que haces porque el mundo necesita líderes como los que tú acabas de describir. ¿Sí? El, el mundo está fracturado en tantas formas y el trabajo de un líder es conocer a su equipo y sanarlo. Y otra de las teorías que me encantó escuchar de ti es que no nada más debe uno de sanar. Una de las cosas que también como tú enseño es que uno debe de pasar bendiciones a otro. Si uno es bendecido, uno tiene el deber de pasar bendiciones. Y así como es pecado, y por cierto, amé el hecho de que hayas usado a Jesús como ejemplo, ¿sí? Eh, Así como es pecado tirar la comida, también es pecado el no usar tus habilidades al máximo en beneficio de los demás, ¿sí? Así es. Y todo empieza conociendo tu propósito, ¿sí? Y encontrando un sentido a los eventos de tu vida. Así es que te felicito porque tu trabajo es de trascendencia y eso es lo que hace un líder al conectar y es la clase de liderazgo que el mundo necesita. So, felicidades. Gracias, Pedro. Me conmueven tus palabras y me remitieron también a la parábola de los talentos. ¿Recuerdan esa parábola tan hermosa? Te dan 3 monedas, a otro le dan 2 y a otro le dan una. ¿Qué hicieron con ellas? Sí. Uno las multiplica, el otro las deja igual y el otro simplemente las esconde. ¿Qué estás haciendo con tus talentos? ¿Los estás escondiendo o los estás poniendo al servicio de los demás? Porque todos tenemos talentos, todos, absolutamente. Así que Pedro, gracias por haber estado también tan atento, te vi toda la sesión absolutamente atento y eso para mí tiene todo el valor del mundo, porque para mí lo más importante es el tiempo de las personas, porque es el único recurso que no podemos recuperar. Entonces, el hecho de que ustedes estén acá lo valoro mucho y decirles que este libro, todo el desarrollo de esas 9 competencias está en este libro, en el 9º capítulo, pero el capítulo 10 es un capítulo muy lindo, porque es un capítulo dedicado a la acción. Tiene 60 acciones compasivas, porque una persona como Luz María, que también ha estado muy atenta acá con nosotros, puede decir, bueno, Ángela, muy lindo el libro, yo no soy quizás gerente de empresa, qué pena Luz María te voy a tomar como ejemplo, yo soy una ama de casa, pero me gustaría ser más compasiva, ¿qué debo hacer? Hay 60 acciones compasivas, 30 hacia ti mismo y 30 hacia los demás. De hecho, Ginaí, no, le voy a pedir a Luz María. Luz María, tú me das un número del 1 al 30. El 20. El 20. Entonces vamos a mirar cómo fomentar la compasión hacia nosotros mismos. Y voy a tomar el día 20 que nos dice Luz María. Y dice el día 20 lo siguiente. Hoy vas a dibujar cómo te ves en 10 años. Deja plasmado allí tus sueños. Y esto es un ejercicio muy lindo. Alguien dirá, pero esto no tiene mucho sentido. Hazlo para que tú mires cómo te ves en 10 años y dentro de eso todo lo que te rodea y lo que tienes que estar haciendo hoy para poder alcanzar lo que seguías en 10 años. Y vamos a leer el número 20 de la compasión hacia los demás. Permítanme. Hoy vas a servir a quienes te sirven, en tu casa u oficina, apoyar a esa persona que está a tu servicio. Mire, qué lindo será que un día el gerente de esa empresa le diga a la señora que lo atiende con los tintos, usted no me va a servir hoy, hoy yo la voy a servir a usted. Me conmueve porque viví mucho eso en el SENA. Y qué lindo uno poderles dar ese regalo a la persona que nos ayuda en la casa. No, tú no vas a cocinar hoy para mí, yo hoy voy a cocinar para ti. Ese solo detalle, mire, yo no les estoy diciendo que saquen estas 2 actividades, ¿qué dinero necesitan? Nada. Ninguna de estas actividades, de estas 60, necesita dinero.
Y entonces, este libro lo vamos a acompañar con algo muy hermoso para el 2022, y es todo un planeador de acciones compasivas, es decir, un tipo agenda con 50 acciones compasivas, una por semana. Va a ser algo muy lindo porque es la posibilidad que tú tengas de saber que cada semana te estás casi que desafiando a ti mismo a hacer una acción compasiva. Es un planeador que va a estar en inglés y en español en el mismo texto, también para un público que tenemos acá y que le ha encantado que este mensaje llegue. Así que ese planeador espero que los acompañe durante todo el año al lado de mi libro. Gracias. Pedro. Así es. Ángela, primero que nada, ¿dónde compra uno tus libros? En Amazon. Amazon. ¿Los dos? Como Ángela Kohler, sí. Los ¿El 5. de acompañamiento también? Perdón, el planeador. ¿El de acompañamiento también? El planeador va a salir a mitad de diciembre. Quizás la primera, posiblemente la segunda semana de diciembre sale el planeador. En Amazon también. En Amazon también, Pedro. Okay. Está quedando espectacular porque es todo un diseño día por día. Es una agenda que tiene muchos elementos, pero lo más importante es que tiene una actividad compasiva por cada semana. Entonces, además, vas a encontrar allí un espacio para la gratitud, un espacio para recordar las cosas lindas, obviamente planear tu día a día. Es un espacio muy lindo donde hemos querido bajar ese concepto de la compasión a actividades reales y concretas. Mire, como esas dos que le acabamos de leer a partir del número que nos dio Luz María. Si ven lo sencillo y si ven cómo pueden cambiar la vida de alguien haciendo esas acciones compasivas. Fíjate, quería decir algo muy importante acerca de tu trabajo. Es tan especial y tan importante porque el vivir una vida trascendental te ayuda a no tener miedo a morir. Y cuando tú estás listo para morir, es cuando realmente estás listo para vivir. Es una de las cosas que a mí me gusta enseñar y que veo totalmente en ti. Cuando uno vive trascendentalmente y uno vive conectando, sirviendo y sanando, ¿por qué tendrías miedo a morir? Cuando vives una vida intencional y no reaccionando, entonces de verdad aplaudo lo que haces porque millones de personas serán beneficiadas con tu trabajo. Amén y amén, Pedro, que este mensaje llegue a muchas personas. Sí, y mire, lo que tú dices es muy cierto. Yo hoy no tengo miedo de morir. Siento que ya descubrí mi talento, descubrí mi propósito y lo puse al servicio de los demás. Y un libro lo que hace es eso, dejar un legado. Por eso yo puedo morir hoy tranquila, sabiendo que ya mi talento está puesto allí. Por acá nos están preguntando la última O. Observa desde hay dos O. Sí, es que estaba preguntando Luz María qué significaba la O. Le estaba yo diciendo que la última O es obra con amor o desde el amor. Y la primer O es la de observa desde el otro. Muy bien, mi Ginaí, bravo. Me tiene usted estudiando, reina mía. Así tiene que ser, todo el tiempo. Así que me va a encantar que me sigan en mis redes, estoy como Ángela Kohler o como Happiness Global y seguiremos muy conectados con todo esto. Además que lo que se viene de Musas es gigante y yo voy a estar. Ginaí, en Colombia tenemos un dicho que dice, a mí me dicen sapito y yo salto. Ginaí alza el teléfono y yo ya le digo sí. Ángela, pero ni siquiera te he contado, no importa, pero le digo sí. Entonces con Ginaí podemos tener todo el vínculo de los proyectos que vienen. Voy a estar al lado de ella porque la honro como mujer, como profesional, como madre, como esposa. Es una excelente mujer. Así que todo lo que tú me digas, Ginaí, ahí voy a estar para ti. Muchísimas gracias, Ángela. Igualmente, ya lo sabes. Y pues, ¿qué les digo? Esta sinergia y esta maravillosa compenetración que existe y que ustedes lo pueden sentir aquí es consecuencia justamente de esta intencionalidad que ponemos en lo que estamos haciendo y que compartimos gracias a la Sociedad Hispana de Emprendedoras, que fue donde nos conocimos Ángela y yo. Y bueno, pues esta sociedad hace un montón de cosas tan maravillosas que ya les iremos contando todo esto y muchísimas de las personas que están involucradas con nosotros en este proyecto de Musas precisamente vienen también de ahí porque uno de los impulsos más grandes no solamente, no estoy hablando de cuestiones materiales, de venir y dar, ok, yo te pongo aquí al diseñador o a esto o al otro, sino en el apoyo, la contención, la observación, la retroalimentación y todo esto que recibimos en She,
impulsa a que nosotros, Ángela con su Happy Nari, con todo lo que tiene que ver con sus maravillosas mujeres miel que me encantan, y desde mi muy particular punto de plataforma que son las musas conscientes, estamos tan integradas en este sentido que no es un proceso competitivo de ninguna manera, siempre es una cooperación que nos permite crecer y crecer y crecer y manifestarnos justo como lo que somos, el maravilloso ser de luz que vino a descubrirse en esta aventura extraordinaria que es la vida. Amén. Chicas, chicos, muchísimas gracias. Ángela, no existen palabras para que yo te dé las gracias. Gracias a todos los que están aquí presentes. Esténse al pendiente porque ya les avisaremos la próxima semana. Este programa será un estreno en YouTube y nos dará muchísimo gusto que se vean ahí en la pantalla grande, aquí participando y escuchando a nuestra maestrísima Ángela Koller. Ángela, muchísimas gracias, buenas noches y estamos en contacto con ustedes. Claro que sí. Gracias. Buenas noches. Dios los bendice. Dios los bendice.